Hola Matías, ¿se escucha? ¿Se escucha lo que te... Sí, se escucha ya, gracias. Les quería consultar para cuándo tenemos fijada la segunda evaluación. ¿Ustedes ya fijaron la segunda evaluación de derecho de libre competencia? ¿O todavía no? Ya, me avisan porque para ver bien qué tipo de actividad vamos a tener y cuánto plazo tengo para mandar las instrucciones. Ya, la clase de hoy día vamos a continuar estudiando lo que habíamos empezado a estudiar la semana antes pasada, que estábamos hablando de la relación que se daba entre la noción de libertad económica, libre competencia y derecho del consumidor. ¿Se recuerdan qué relación nosotros vimos o conversamos este día en clase? ¿Qué relación podía existir entre esta libertad de empresa, derecho del consumidor y esto que nos llamamos como un ejercicio abusivo o si decíamos que había una concurrencia de derechos? ¿Recuerdan cuando hablábamos de esta idea sobre cómo se relacionaba la libre competencia con los intereses de la protección del derecho del consumidor? ¿Lo recuerdan? Dentro de la postura que nosotros dábamos en la clase anterior, nosotros decíamos que a diferencia de lo que habíamos revisado hasta esta parte, y esto lo postulaba un profesor que yo les mencionaba en ese momento, nos indicaba que más que nosotros ver intereses contrapuestos o intereses que chocan, debíamos ver una relación entre lo que es la protección de la libre competencia y lo que es la protección de los intereses de los consumidores. Y nosotros decíamos que esto se debía a una verdadera evolución del derecho, de la forma en que nosotros consideramos los intereses de los consumidores. Me dice Maritza que porque el atentado o afectación a la libre competencia al final del día afecta también al consumidor final. Y la otra vuelta, muy bien Maritza, es que este consumidor final, si decide no seguir consumiendo, si decide no seguir comprando los productos, afecta directamente a la libre competencia. Entonces ahí nosotros vemos una relación, por qué nosotros más que hablar de materias que se conflictúan unas con otras, debiéramos decir que actúan de una forma sincrónica o por lo menos que hay un interés mutuo por ambos. Pues yo le decía también para los consumidores, es interesante lo que hacen los proveedores en cuanto son estos quienes nos van o nos dan la posibilidad, sí, de tener una gran cantidad de servicios, gran cantidad de proveedores, gran cantidad de productos para nosotros poder escoger. Y dentro de las cosas que nosotros mencionábamos, hablábamos de que habían unos, para nosotros sustentar esta postura que nosotros estábamos conversando, que dentro de todo es un cambio de paradigma de lo que habíamos revisado hasta esta parte o lo que entendíamos por libre competencia, mencionábamos algunos cambios en la cultura económica en los últimos tiempos. Dentro de estos cambios hablábamos del tránsito hacia una economía de consumo, que nosotros lo conversábamos en la clase anterior, al declinar esta idea del paradigma liberal clásico, de estas relaciones jurídico-privadas, que también lo conversábamos, los derechos del consumidor también ya nosotros veíamos, ya no podíamos ver los derechos del consumidor desde una perspectiva de interés individual, sino que nos tenían o teníamos que pensarlo ya como una política social. E incluso en esa parte nosotros hablábamos de cómo había evolucionado el derecho constitucional sobre la protección de estas garantías y ya viéndolas desde una perspectiva de carácter social. Es decir, ya no solamente, y esto hablábamos incluso más allá, y hablábamos incluso del proceso constituyente, donde parece que si bien todavía nos interesa la perspectiva de carácter individual, también nos interesan estos derechos sociales, nos interesa la política social con respecto a este tipo de derechos. Y otro punto que creo que no habíamos visto dentro de la clase anterior, donde nosotros ya, todo esto yo les he mencionado, lo hemos revisado, era la garantía armónica de los derechos al interior del proceso productivo. ¿Y a qué nos referíamos con esto? Y recuerden que este es un apunte que ustedes tienen en la plataforma y lo pueden revisar cuando quieran. La libertad de empresa impulsa el proceso productivo, que era lo que conversábamos hace un rato, cuyo último acto es el que corresponde al consumidor, que es lo que me decía Maritza, es decir, el consumidor es el último en participar de esta cadena productiva, comprando el producto final, pero a la vez es la base de este proceso productivo en cuanto si no hay consumidores, entonces tampoco habrían proveedores porque no habría interés de vender determinados productos.
Esto significa que la libertad económica de los distintos agentes del proceso, cuando nosotros hablamos de este proceso, que a esta altura ustedes ya deben conocer, no solamente por libre competencia, sino también por otros ramos, tenemos al importador, al fabricante, al distribuidor, el mayorista y el comerciante al detalle, no se sustenta sin este eslabón terminal que es el consumo del consumidor. Y este tampoco es posible sin bienes y servicios producidos oportunamente por esta idea de la libertad de empresa. Entonces ahí nosotros vamos viendo cómo nuevamente se va volviendo concreta esta idea de esta relación entre el interés de la libre competencia, este interés de la libertad económica, como así también este interés que tienen los consumidores. El 10 de diciembre es la segunda evaluación. Disculpen, voy a ver este punto también. El 10 de diciembre. Eso es el próximo jueves, creo, ¿no? Sí, 10 de diciembre. Ya. Entonces, yo tengo una idea de realizar un trabajo para esta segunda evaluación. Y este trabajo sería, en principio, ya lo tengo algo redactado, un trabajo de carácter individual, donde cada uno y cada una debiera ocupar dos conceptos que nosotros hayamos trabajado en libre competencia y aplicarlo a algunas preguntas que yo les voy a enviar con respecto al proceso constituyente, porque me parece que así se les hace más interesante a ustedes, me parece más vigente y así se hace algo más dinámico. Entonces ustedes me harían un trabajo escrito que no sería tan extenso, yo no espero que fuera tan extenso, probablemente no más de 5 páginas, y esa sería la mitad de la nota. Yo les mandaría, por supuesto, la rúbrica de cómo se va a evaluar todo el trabajo, tanto la parte escrita como la parte oral, y una segunda parte del trabajo que se entregaría, ustedes me pueden proponer la fecha si no quieren que sea el mismo 10 de diciembre, donde lo que ustedes van a realizar es una breve, muy breve exposición de sus conclusiones o cómo ustedes contestaron las preguntas. Y eso debiera realizarse en una o dos sesiones posteriores a la entrega de la nota. No sé qué les parece esta propuesta de un trabajo, no sé si creen que sean capaces de entregar el trabajo, si yo les mando la rúbrica hoy o mañana, ¿ustedes creen que sean capaces de entregar el trabajo al 10 de diciembre? Aprovechando que tengo una buena cantidad de alumnos. Lo máximo 5 páginas, yo creo, no más. Porque no es la idea bueno, si no, lo pueden decidir ahora, si lo quieren conversar un poquito más, me avisan, entre más rápido me avisen, más rápido yo les voy a enviar la rúbrica y etcétera. Sí, pero yo creo que la rúbrica sí se las voy a mandar mañana en la mañana, independiente de que ustedes me avisen o no. Entonces ustedes quizá conociendo la rúbrica, cómo yo voy a evaluar, cuáles son las preguntas, se les va a hacer un poco más fácil determinar la fecha si es que no son capaces de determinarlo ahora. Pero se los encargo, sí, para yo saber si me van a entregar el trabajo el 10 o si vamos a tener que programar otro tipo de evaluación. Entonces, para que lo conversen ustedes más rato, o si no lo van a definir ahora. Ya, entonces, yo continúo, y esa sería nuestra última evaluación en este ramo. Para quienes no tengan, porque realmente no sé, me da la impresión que todavía existe la posibilidad de tomar exámenes, pero no me acuerdo cuál era el acuerdo que existía. Así que continúo con lo que yo estaba conversando. Les encargo, sí, que vean eso más ratito o cuando tengan tiempo. Y la propia noción de esta idea del consumidor supone un ejercicio de la libertad de empresa. Dice, el consumidor o el usuario es el destinatario final de este proceso productivo con ciertas cualificaciones. Pues ahí nuevamente se confirma lo que nosotros estamos conversando hasta esta parte, de cuál es la relación que nosotros vemos entre la protección de la libre competencia, como por otro lado la protección de esta idea del derecho del consumo. Otro punto importante en esta noción es la libertad de empresa como libertad para el mercado. El mercado, que es algo que nosotros hemos conversado también hasta esta parte, es el espacio actual y virtual donde concurren los intereses de los empresarios y los consumidores, donde existe un equilibrio que la legislación debe garantizar para que el sistema funcione. Bueno, todo esto dentro de un sistema ideal, ¿no? Que son todas las críticas que también nosotros hemos hecho hasta este punto y que también ante la situación regulatoria que nosotros tenemos hoy día, o por lo menos de la forma en que yo lo veo, hace muchas veces que el Estado sea ineficiente como regulador de este mercado. Muchas veces pareciera que faltan algunas atribuciones al Estado en cuanto pueda fiscalizar y regular
cómo se comporta el mercado. O si a alguno le molesta esta idea del Estado, entonces alguna especie de institución que se preocupe de regular los mercados. Porque nosotros hemos visto que cuando nosotros no tenemos un marco regulatorio un poquito más estricto, se dan las situaciones que producen un desequilibrio en el mercado, como los ilícitos anticompetitivos que nosotros hemos revisado de esta parte, muy especialmente los casos de colusión, que yo creo que son uno de los más conocidos que nosotros hemos visto y que hemos visto, me refiero a nuestra realidad nacional, pero también con respecto a las operaciones de concentración, cuando son de aquellas que pudieran llegar a afectar el equilibrio de mercado. Que en nuestro caso, un mercado de carácter oligopólico, se nos da mucho, ¿no? Que es lo que también hemos conversado durante todo el semestre. La libertad de empresa, entonces, es una libertad finalizada, se ejerce en el mercado y para el mercado, pues la producción de bienes y servicios no tiene un sentido económico ni jurídico si no se destina al intercambio que provee el mercado. A través de este mercado, entonces, las personas adquieren lo que necesitan y, por tanto, estas personas, que son los consumidores finales de la cadena, se transforman en consumidores. Otro punto importante en este punto es esta idea del derecho del consumidor y la libre competencia, que nosotros hasta esta parte y de la forma en que lo regula nuestro sistema, nosotros tenemos un sistema normativo independiente donde tenemos una justicia especializada, como así también una Fiscalía Nacional Económica, que se encarga de la investigación de determinados casos que pudieran afectar la libre competencia, y por otro lado, y el Tribunal de la Libre Competencia, de la Libre Competencia, y por otro lado tenemos otra regulación especial que se preocupa de la protección de esta relación de consumo, a la protección de los derechos del consumidor, a través de la Ley de Protección al Consumidor, como así también, y aquí uno ve una falencia cuando compara ambos sistemas, en cuanto yo no podría equiparar las atribuciones que tiene el CERNAC con las que tiene la Fiscalía Nacional Económica, como tampoco podría decir que la protección de la libre competencia, perdón, del consumidor en Chile se podría equiparar o yo podría llegar a decir que es una justicia especializada, ¿no? Porque en muchos casos estas causas son conocidas por los juzgados de policía local, cuyos jueces ni siquiera pasan por la academia judicial. Entonces, entre otras muchas críticas que nosotros podemos hacer a esta protección. Entonces, ahí uno ve un cierto desequilibrio en cuanto a cómo nosotros regulamos en Chile la protección del consumidor, por otro lado, la protección de la libre competencia, si nosotros entendemos que ambos son parte de un mismo proceso, que es lo que nosotros hemos conversado hasta ahora, donde debiera existir por lo menos un equilibrio. Sobre todo cuando consideramos que el consumidor, cuando nosotros analizamos la relación jurídica de consumo, que es algo que no sé si ustedes lo vieron, no, me da la impresión que como regulatorio no tuvieron derecho a consumo, pero quizá lo vieron en derecho civil en su momento. Cuando nosotros analizamos la relación de consumo, sin lugar a dudas, el consumidor es el deber jurídico de esta relación, ¿no? Nadie podría decir lo contrario, independiente de que pueda existir uso o ejercicio abusivo por parte de los derechos de los consumidores en relación general, en lo que yo analizo de una forma más amplia, siempre va a ser el proveedor el que esté mejor preparado en esta relación de consumo, porque conoce el producto, lo escogió, lo vende, etcétera, en relación con, y es quien entrega la información, en relación al consumidor, que quizá recién está conociendo el producto cuando lo está adquiriendo o busca adquirirlo. En cuanto a la protección del consumidor como un elemento de regulación del mercado, la doctrina comparada ha destacado como el término protección aplicada al consumidor va mucho más allá de que nosotros hablemos de una protección o una defensa fundamentalmente pasiva. Supone una conducta proactiva del Estado legislador, es decir, administrador y controlador finalmente de los intereses del consumidor. Es decir, a nosotros cuando hablamos de la protección del consumidor, que yo no sé si es algo que nosotros estamos cumpliendo en nuestra regulación nacional actual, nosotros más que ser una protección de carácter pasiva, debiera ser una protección activa por parte del Estado, entendiendo que en la relación de consumo, que es nuevamente volviendo a la idea que estábamos conversando anteriormente, es el consumidor quien se encuentra en una situación de debilidad jurídica, ¿no? Sobre todo si pensamos también en algunos de los defectos de nuestro mercado, y que es algo que nosotros hemos revisado hasta esta parte. Por ejemplo, en el caso colusión farmacia, sin lugar a dudas, ahí no solamente nos encontramos ante un proveedor que conoce el producto, que por la misma naturaleza de la relación de consumo se encuentra en una situación superior de conocimiento de la relación y del producto, sino también está de acuerdo con sus competidores, que es uno de las formas en que yo afecto el sistema de libre mercado, ¿no? Que es lo que hemos revisado hasta esta parte o conocemos en algún grado.
En esta relación entonces, donde nos encontramos ante proveedores que no solo conocen bien el producto, sino que están de acuerdo en la forma de operar con el resto de los demás proveedores, por lo tanto no existe competencia, están también los consumidores que se encuentran en una relación aún más debilitada. Yo les mencionaba que en cuanto a nuestra regulación actual de la protección al consumidor, si bien ha mejorado infinitamente de lo que nosotros teníamos, no sé, a principios del 2000, todavía es muy defectuosa o todavía no tiene las suficientes atribuciones como para proteger activamente los intereses de los consumidores y las consumidoras. Otro punto importante es la dinámica de la sociedad de consumo, que es la sociedad en la que nosotros nos encontramos ahora, que también fue algo que nosotros conversamos en la clase anterior y llegamos a algún nivel de acuerdo sobre esta idea. De un punto de vista económico, velar por el consumidor es favorecer a la economía productiva. O sea, aquí estamos viendo nuevamente que cuando nosotros hablamos de protección al consumidor, de una protección activa por parte del Estado, del consumidor, de la consumidora, no significa que yo necesariamente estoy atacando el principio de la libertad económica, no significa que yo estoy atacando los intereses de los proveedores, ¿no? Sino todo lo contrario, dado que el consumo es el elemento motriz de esta dinámica de mercado y de la producción. Es decir, si yo analizo la libre competencia, si yo analizo el libre mercado, esta libertad económica, entendiendo que el último elemento de la cadena, pero que es un elemento de carácter central en cuanto a cómo se mueven los mercados, el consumidor resulta de carácter esencial. ¿Por qué? Porque es quien finalmente va a adquirir los bienes y servicios, son quienes finalmente van a determinar cuál es la demanda de un determinado producto, etcétera. Yo creo que el juego que se da entre la oferta y la demanda, en principio, siempre y cuando nosotros no estemos hablando de una relación que se encuentra afectada por alguna especie de ilícito anticompetitivo, el juego de la oferta y la demanda también me determina los precios de un determinado producto y, bueno, y en su caso también la necesidad de un determinado producto y servicio. Todo esto se determina entonces por las necesidades que tienen estos consumidores. Sin la actividad de uso de los bienes y servicios y su consecuente garantía jurídica, la economía contemporánea y la libertad empresarial se van a quedar sin un movimiento suficiente, que es también lo que está ocurriendo en cierto grado con este fenómeno que nosotros estamos viviendo ahora del COVID. En cierto grado, porque si bien se ha desacelerado la economía, específicamente en ciertos rubros, por ejemplo, en restaurantes, en todos los servicios que requerían que uno concurriera a un lugar, y esto lo relaciono con una protesta que se está realizando por parte de los restaurantes en Iquique, creo que algunos bares también que están exigiendo que se les permita volver a abrir a fin de no quebrar en este tiempo de COVID. Y por otro lado, el interés que nosotros estamos viendo de la protección de la salud pública regional y entendiendo también que Iquique es una de las pocas ciudades del norte, creo que es la única, no estoy segura, ciudad del norte de Chile que todavía se encuentra en etapa 2 de COVID, finalmente de todas estas medidas de restricción de movimiento derivadas del COVID. En esta idea de esta sociedad de consumo, entonces por esta circunstancia especial y en este rubro en particular, nosotros nos encontramos ante una economía que no se está moviendo. Y ahí ustedes pueden ver lo importante de los consumidores. Es decir, en este caso, para estos restaurantes, para estas cadenas, es fundamental la presencia de estos consumidores. ¿Por qué digo que yo no diría que es una absoluta pausa del sistema económico? Porque si nosotros vemos la realidad económica con respecto a los supermercados, por ejemplo, estos siguieron funcionando y siguen vendiendo, yo diría, de la misma manera o incluso más que de lo que vendían con anterioridad. Entonces, no es absolutamente cierto que todo se encuentre en una recesión o estemos detenidos, y también pensemos que en esta dinámica de la sociedad de consumo y en el acceso que ustedes tienen, que yo tengo también a nuevas tecnologías, también han aumentado en sobremanera las transacciones entre ausentes, donde nosotros podemos comprar cosas en línea. Entonces, de hecho, el hecho que no podamos salir o que tengamos restricciones de movimiento derivados de estos intereses de salud pública no necesariamente significan que se detiene la compra o se detiene el proceso productivo. ¿Por qué no se detiene? Porque los consumidores tenemos otra posibilidad de comprar. Y que era la crítica que nosotros hacíamos, creo que al principio del ramo, con respecto al atraso que tenían los usuarios de Sofri en cuanto a las ventas que podían realizar en línea, lo que significó que necesariamente tuviera que abrir la Sofri, con todas las restricciones que esto tiene.
Otra idea, en esta idea del derecho del consumidor como política social, que era algo que nosotros ya habíamos conversado, una actividad proactiva del Estado en favor al consumidor significa integrar su protección a las políticas sociales. Es decir, que nosotros cuando hablamos de la protección de los consumidores ya estemos hablando de un interés como una política social del Estado. Para delimitar nosotros este punto tenemos que connotar que la noción de consumidor es susceptible de ser comprendida más allá de una manera meramente utilitaria. El consumo no solo formaliza la adquisición de bienes y servicios, sino que también manifiesta el perfeccionamiento del ser humano en lo que concierne a diversos aspectos de la vida social. Sin el consumo serían prácticamente imposibles. De ahí que el derecho del consumidor sea integrable a este marco de políticas de satisfacción de derechos fundamentales concomitantes. Dentro de estos derechos fundamentales concomitantes, nosotros podemos hablar de la vida, de la integridad psíquica y física, salud, educación, etcétera. Y a ello nosotros debiéramos entonces incorporar el incentivo de políticas públicas de carácter fiscal que potencien el consumo con subvenciones, desgravaciones, según el caso. Entonces ahí nosotros vemos un cambio en esta idea de cómo nosotros entendemos la protección de derechos del consumidor, la protección de los consumidores y verlo desde un aspecto de la política social o la protección de garantías esenciales. En suma, entonces, el derecho del consumidor, por su naturaleza jurídica, su fundamento económico, su funcionalidad social, incluso por su connotación antropológica, exige ser integrado a este ámbito de relaciones concurrentes con la libertad de empresa y la economía de libre mercado. Es decir, nosotros lo vamos a ver dentro de un mismo círculo, que es lo que hemos conversado hasta ahora. La percepción conflictiva, que es lo que nosotros habíamos revisado hasta este punto, donde nosotros vemos que existe un choque entre los intereses de la libertad económica, los intereses de un sistema de libre mercado con la protección y garantía de los derechos de los consumidores, resulta una mala respuesta en cuanto no se adecua a la realidad de la relación de consumo y no se adecua a la realidad de la libre competencia en Chile o el ejercicio de la libertad económica. Todas estas son nociones importantes, sobre todo cuando nosotros pensamos, porque nosotros tenemos una realidad legislativa actual, una realidad normativa actual, pero no sabemos lo que vamos a tener, no sé, de aquí a 5 años más, porque en esta discusión, nosotros no sabemos qué discusión se va a dar por los constituyentes, las y los constituyentes, no sabemos si de pronto alguna de las mociones que se van a presentar para ser incorporadas a una nueva constitución para Chile fuera, por ejemplo, establecer políticas públicas de protección de derecho al consumo, fortalecer el CERNAC o disolver el CERNAC y crear una nueva institución que sea equiparable a la Fiscalía Nacional Económica, o que las causas que sean conocidas en materias de derecho del consumo ya no sean conocidas por los juzgados de policía local y hasta se cree una nueva jurisdicción. Estamos ante un escenario donde todo puede mutar cuando hablamos de la mutación o la creación de una nueva base jurídica de la Constitución, ¿no? Que si bien no viene a solucionar todos los problemas, quizás nos da estas posibilidades de incorporar estas nuevas nociones del derecho moderno. Y luego el texto me habla nuevamente de esta idea del consumo, libertad de empresa y mercado en los objetivos de la legislación chilena, y lo hace dentro del marco normativo que nosotros tenemos ahora, y me habla de las leyes 19.496, 19.761 y 19.955. ¿Revisaron esta parte del apunte? ¿Recuerdan a qué se refieren estas diferentes normativas? Algo nosotros conversábamos en la clase pasada. No sé si leyeron el texto, espero que lo hayan leído, sino para que lo lean para la segunda evaluación. Lo que me habla en general esta parte del texto es que me habla de que nuestro sistema legislativo, y era algo que yo mencionaba en la clase anterior, más que prever ciertas situaciones que se pueden provocar en la relación de consumo, más que prever lo que puede ocurrir con respecto a cómo se comportan los proveedores en un sistema como el nuestro, lo que hace es reaccionar a las malas prácticas que diversas situaciones de abuso que se provocan por parte de los proveedores, sean de la pequeña, mediana o gran empresa en las distintas zonas del mercado. De forma general, uno podría decir
que la gran mayoría de los abusos o los abusos más complejos que nosotros hemos visto en los últimos tiempos de nuestro sistema es de las grandes empresas, ¿no? Más que de la pequeña y mediana empresa, que yo diría que dentro de un sistema como el nuestro todavía se encuentran bastante sometidas a un sistema tributario un poco más complejo. En realidad el conflicto mayor o estos abusos se dan con las grandes empresas, sobre todo en la situación oligopólica en que nosotros nos encontramos. Donde uno ve ciertos atentados, o el texto me habla de ciertos atentados, me dice contra el principio de igualdad en las condiciones de contratación, reducción de la libertad de información del consentimiento, bueno, esto en general cuando hablamos de los contratos de adhesión, que es algo muy típico de la relación de consumo, donde, no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo creo que lo deben recordar, la libertad que yo tengo en un contrato de adhesión únicamente va, sí, yo podría entenderlo, en cuanto a la autonomía de la voluntad, en cuanto yo decido someterme a este contrato de adhesión o no someterme a este contrato de adhesión. Pero yo no puedo entrar a negociar con mi proveedor cada una de las cláusulas de esta, como me proveen el servicio. Falta equivalencia entonces en los derechos y obligaciones que se generan, es decir, puede ocurrir por abuso de un proveedor que en el contrato que se genera entre el proveedor y este consumidor, el equilibrio que debiera existir entre las obligaciones y derechos de este proveedor y este consumidor, en realidad la gran mayoría de las obligaciones las tiene este consumidor y no este proveedor, es decir, no se equilibra bien. La exención o reducción unilateral de la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, es decir, que se establezca una cláusula especial por parte del proveedor donde se exima de cierta responsabilidad, y publicidad engañosa, que es algo que ocurre muchísimo, y insuficiente calidad y seguridad en los bienes y servicios ofrecidos, etcétera. Todos estos son tipos de ofensas que podrían, y abusos, que se podrían dar en una relación de consumo, con respecto a este débil jurídico que yo les mencionaba hace un rato, que es el consumidor o la consumidora. Todo esto, me dice este texto, trajo tres importantes consecuencias. La primera es, y es lo que yo les mencionaba hace un rato, la orientación en exceso reactiva del legislador chileno, donde, ¿qué es lo que me dice el texto? Y es algo que yo creo que ustedes pudieron haber observado cuando revisaron la ley de protección al consumidor en Chile, probablemente lo deben haber revisado en derecho civil o en económico, puede que se lo hayan mencionado. Pareciera que nuestra normativa de protección al consumidor reacciona a los distintos abusos, y un ejemplo típico de ello lo podemos ver incluso en la protección que nosotros hemos revisado hasta este punto de la libre competencia en Chile, donde el decreto ley 211 reacciona a los casos de colusión y empieza a generar una mayor sanción o a regular de una mejor forma los casos de colusión cuando ya no habíamos encontrado ante por lo menos porque son muchos más, pero que públicamente conocidos son los 4 casos de colusión gravísimos con afectación importante de las y los consumidores en Chile. Por lo mismo, como esto se da de una forma acelerada y donde nuestra legislación no prevé, sino que reacciona a una situación donde ya nos encontramos ante un abuso patente de los derechos de los consumidores, pareciera que nuestra legislación a veces le falta un poco en cuanto a la discusión dogmática que puede haber detrás de ello y con técnicas normativas, dice, más propias de la potestad reglamentaria que la legislativa. Es decir, pareciera que carece de esta reflexión o algo que nosotros quisiéramos un poquito más detallado, que sería de la discusión legislativa reflexionada, ¿no? El carácter reactivo entonces de la legislación chilena origina una segunda consecuencia relacionada, que es un proceso indefinido de revisión o actualización ad casum, es decir, caso a caso, sin coherencia interna con un proyecto unitario de protección al consumidor. ¿A qué se refiere esto? Ya habla de la ley 19.496, que es la ley matriz de protección al derecho del consumo en Chile. En cuanto como nuestra legislación reacciona a los casos donde se dan abusos patentes de los derechos de los consumidores, y en su caso, abusos patentes a la libre competencia en Chile, que afectándose la libre competencia, por ejemplo, en los casos de colusión, se afecta también directamente a los consumidores, esto genera que cada vez ir modificando nuestra ley de protección al consumidor, y en el caso de lo que nosotros estamos revisando, tengamos que ir revisando y cambiando nuestra protección de la libre competencia en Chile, caso a caso, que origina que nosotros no nos encontramos ante un proyecto unitario de protección al consumidor, sino que nos vamos encontrando ante una protección que va llenando ciertos vacíos, pero no tenemos un proyecto unitario, no tenemos una idea clara de cómo
nuestro legislador o nuestro sistema protege los intereses de los consumidores. No tenemos una política clara para poder entenderlo. Y un ejemplo de esto me habla de la Ley de Protección al Consumo, que es la 19.496, me dice que fue necesario adicionarle importantes y sucesivas enmiendas con leyes adicionales, como por ejemplo la Ley 19.659, que establecía un procedimiento de cobranzas ilegales. ¿Por qué? Porque nuestra Ley 19.496 no traía incorporada dentro de la misma regulación, o no se preocupó, o pareciera que pasó, esta idea de los procedimientos de cobranzas ilegales, si bien ahora sí está incorporada dentro del texto legal, pero nuevamente, caso a caso y por una nueva modificación a la Ley de Protección al Consumidor. Las cobranzas ilegales, era todo, ¿a qué me refiero en general? Y principalmente una de las cosas que todavía se discute es con respecto a cómo yo puedo regular las cobranzas extrajudiciales, ¿no? Y cómo son válidos, más bien son ilegales, una serie de apremios que realizan estas instituciones de cobranza extrajudicial, como por ejemplo llamar de forma constante a los consumidores, con llamadas automáticas, amenazando en algunos casos de iniciar procedimientos judiciales de cobro, o también a veces ocurre que lo llaman a uno con llamadas y grabaciones automáticas donde no permiten que uno pueda contestar a quien le está llamando, y esto se vuelve en un apremio constante porque también la llaman de diferentes números a un consumidor o una consumidora. Incluso muchos casos donde, y estaba leyéndolo otra vez, había un caso en particular, no sé si se los mencioné alguna vez, yo creo que no, de un joven que había fallecido debiendo a una multitienda una determinada cantidad, y la multitienda empezó a llamar a los padres del joven de forma constante para que cubrieran esta deuda que tenía el joven, que ya estaba fallecido. Y lo hizo de forma constante al punto que los padres tuvieron que finalmente reclamar la protección del Servicio Nacional del Consumidor, buscando la garantía y protección a fin de que ya no se le realizara esta cobranza de carácter ilegal, porque esta empresa en particular no tenía el derecho para cobrar a los padres de este joven fallecido, y cada vez que lo llamaban, ellos tenían que revivir la situación de que su hijo había fallecido, contarlo nuevamente y lo volvían a llamar otra vez. Entonces, para que vean por qué es tan importante esta discusión. Así también la Ley 19.761, la Ley 19.955, que incorporó la protección de los intereses generales del consumidor, un control más efectivo de los contratos de adhesión y otras medidas complementarias. La Ley 20.416, que incluyó a las empresas de menor tamaño en su rol de consumidoras, que eso fue una gran falencia de la Ley de Protección al Consumidor, en cuanto no consideró qué sucedía con las empresas de menor tamaño, y fue algo que finalmente se tuvo que definir judicialmente, y esto es importante, porque cuando hablamos de definición judicial, por lo menos en una primera instancia, lo realizan los juzgados de policía local, con el defecto que nosotros ya mencionamos respecto a ello, para definir qué ocurría si nos encontramos o no ante una relación de consumo y ante un proveedor-consumidor, cuando quien compraba era un proveedor de menor tamaño en su rol de consumidor. Es decir, y esta ley 20.416 reconoció a estas empresas de menor tamaño también como consumidoras, y por tanto, cuando un proveedor de menor entidad o menor tamaño compra a otro proveedor mayor, en esta relación yo entiendo que este proveedor mayor tiene esta calidad de proveedor y este proveedor menor es un consumidor, y por tanto nos encontramos ante una relación de consumo y podría intervenir el CERNAC en protección a este proveedor de menor tamaño. Y la ley 20.543, que hizo más efectiva la tutela del interés colectivo o difuso de los consumidores, que también fue algo que no se incorporó o que no estaba bien visto dentro de la primera normativa, y por la especial naturaleza de la relación de consumo, en cuanto a la protección de este interés difuso y de un conjunto de consumidores, en vez de que yo lo piense desde el caso individual de cada consumidor. Y la ley 20.555, que creó este sello CERNAC, además de dotar a este organismo de atribuciones en el ámbito financiero. Ahora, esta ley 20.555, bueno, la idea era muy buena, en cuanto quería someter a las instituciones financieras a este sello CERNAC, a fin de comprobar que las instituciones financieras que tenían o tienen este sello, ninguna la tiene, cumplen con la regulación de protección al consumo en Chile. Ninguna se quiso someter a este sello CERNAC, porque en la realidad, y ustedes quizás lo van a ver una vez que ejerzan y están trabajando, quieran adquirir bienes, no sé, cuentas corrientes, etcétera,
se van a dar cuenta que los contratos que ustedes firman, si ustedes los revisan, todos incluyen cláusulas abusivas, todos los bancos. Lo que significa que yo en esta autonomía de la voluntad de poder escoger o no, iniciar un contrato, por ejemplo, a un crédito con una determinada institución financiera y yo decida no tomarlo, voy a concurrir a otra institución financiera y va a tener el mismo tipo de cláusulas, todas de carácter ilegal. Y las siguen teniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el CERNAC no tiene una verdadera competencia para poder regular o controlar estas cláusulas abusivas en estos contratos financieros. Lo que sí puede ocurrir, si ustedes firman este contrato que incluye esta cláusula abusiva, es que después, cuando este contrato se ejecuta y quieren ejercer contra usted esta cláusula abusiva y entendiendo que va contra la normativa de protección al consumidor en Chile, es que ustedes reclaman esta cláusula abusiva ante la instancia judicial. Entonces ahí es el tribunal el que, como no tenemos la normativa que así lo regule o que lo obligue de esa manera, es el tribunal o van a encontrar una solución de carácter judicial. ¿Qué más? En lo que respecta a las relaciones entre consumidor y economía de mercado, el mensaje de la Ley 19.496 postula que la competencia debiera regular las relaciones entre proveedores y consumidores, armonizando los intereses de todos los sectores. Sin embargo, se reconoce que múltiples actores han optado a que esta función autorreguladora se cumpla. Es decir, la ley de protección al consumidor empieza de la base, de todo, que finalmente la base que ha tenido todo nuestro sistema jurídico en estos últimos años, de reconocer este libre mercado, reconocer la libertad económica y reconocer, incluso a pesar que no lo dice, esta autorregulación del mercado, ¿no? De hecho, lo dice en esos términos, pero me refería más bien a la mano invisible. Entonces, este marco normativo reconoce esta idea y dice que hay unos múltiples factores que han optado a que se cumpla esta consecuencia natural, por lo menos que así se espera, de la función autorreguladora del mercado. Y ahí nosotros encontramos, o la ley busca, 6 objetivos. La promoción y protección de los intereses económicos del consumidor, la protección frente a los riesgos para la salud y la seguridad, el acceso a una información suficiente en pro de la elección libre, nuevamente libertad, educación al consumidor, posibilidad de compensación efectiva frente a infracciones, promoción de la asociación de consumidores y, según se observa, ninguno de estos objetivos se opone a la concurrencia de los derechos con la libertad de empresa. O sea, todas estas declaraciones, todos estos objetivos que yo les menciono en ningún caso chocan con la idea que nosotros hemos revisado hasta esta parte de la protección de la libre empresa, de la libertad económica, etc. En la historia de esta ley se constata la preocupación por este rol activo que le cabe al consumidor en esta economía de mercado. En este sentido, se nota que la legislación no solo busca establecer un cuadro, un marco normativo adecuado para las características de una economía social de mercado, sino que busca, por sobre todo, fortalecer el rol activo que deben cumplir los consumidores en una economía de mercado, ya que no se puede entender al consumidor como un sujeto pasivo. ¿Por qué no es un sujeto pasivo? Por todo lo que hemos revisado nosotros hasta ahora, de que nosotros lo hemos visto o entendemos al consumidor o a la consumidora como un rol protagónico en esta cadena, en esta circunstancia económica. Porque nosotros aquí estamos revisando o pensando al consumidor y a la consumidora en un rol activo económico como un agente económico. Es decir, ya no estamos pensando, como lo veíamos quizá cuando ustedes veían económico, que los agentes económicos son solo los proveedores o las grandes empresas que participan en el mercado, sino que nosotros estamos viendo que dentro de esta noción de mercado también tenemos como un agente económico fundamental y de hecho como base, ya no como último de la cadena, sino la base de la relación de consumo al consumidor. Entonces ahí cambia esta noción que quizá, porque yo no les hice económico a ustedes, que quizá ustedes vieron económico donde nosotros veíamos al consumidor como el último de la cadena, sino que lo vemos como un agente, tal como lo son aquellos que compiten. La complejidad del mercado también justifica que nosotros tengamos una legislación específica del consumidor y también les menciono que la protección al consumidor en Chile es bastante tardía y se genera toda la protección al consumidor en Chile como reacción a la exigencia de una serie de firmas, estábamos negociando tratados de libre comercio, lo que generó la necesidad que nosotros tuviéramos protección del consumidor en Chile. Específicamente, uno de los que más presionó para que tuviéramos todo un marco regulatorio de protección de los consumidores es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,
que genera esta discusión de protección de los consumidores, como así también la protección, que también es relativamente nueva, de la propiedad intelectual y la propiedad industrial en Chile. También se deriva de esta discusión de estos tratados de libre comercio y el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Tenemos más tratados de libre comercio, pero ese fue uno de los que más presionó para que se diera el tratado de libre comercio, para que se abrieran los mercados entre ambos estados, que nosotros tuviéramos este marco regulatorio que cuando se estaba negociando este tratado no existía. Entonces también no solo se debe, si bien debiera ser a que existiera un interés por parte del Estado de proteger los intereses de los consumidores, o en su caso de proteger la propiedad intelectual y la propiedad industrial en Chile, se debe fundamentalmente a obligaciones internacionales que nosotros queríamos suscribir. Y estas obligaciones, ¿por qué las queríamos suscribir o por qué nosotros nos interesaban estos tratados de libre comercio? Recuerden que siempre ha sido interés de nuestro Estado, o por último en estos últimos años, de ser una plataforma de negocios para otras economías más grandes que la nuestra. Nosotros somos un Estado muy pequeñito y económicamente hablando tampoco muy poderoso, salvo por nuestras relaciones con otros sistemas económicos, con otros estados. Y el 2 de junio, también me dice el texto, se presentó un proyecto para modificar esta ley del consumidor y las reformas que se proponían para subsanar lo que nosotros hemos conversado hasta este punto, de estas carencias institucionales, insuficiencia de competencia del CERNAC, de representación, de tutela de los derechos, el hecho jurisprudencia no uniforme, que nos encontráramos ante quienes conocen estas situaciones de abuso de los derechos del consumidor, que sería estos juzgados de policía local, el bajo monto que se establecía incluso en aquellos casos en que nos encontrábamos ante abusos, de multas infraccionales, reparación no integral en caso de interés colectivo difuso, los plazos demasiado cortos para la prescripción extintiva de las acciones de responsabilidad contravencional, etc. Este texto, de forma general, fue revisado por el Congreso, en efecto mejoró las atribuciones que tenía el Servicio Nacional del Consumidor, aumentó ciertos plazos de prescripción extintiva, reconoció esta tutela de derechos con respecto a esta, mejoró por lo menos la representación de estas asociaciones de consumidores a fin de poder encontrarnos ante acciones colectivas, pero en cuanto a la garantía, y esto es algo que el texto no dice, pero que yo se los adelanto, lo que se buscaba principalmente, que era fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor al punto de que nos encontráramos verdaderamente ante un regulador efectivo de estas relaciones de consumo, activo en la protección del consumidor. Si bien en el Congreso fue aprobado de que pudiera fiscalizar, regular, etcétera, esto fue rechazado por el Tribunal Constitucional, considerando que esta posibilidad de otorgar estas atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor iba contra nuestro actual texto constitucional, lo que significó que esta posibilidad que teníamos de articular un Servicio Nacional del Consumidor un poco más efectivo en la protección activa de los derechos y garantías de los consumidores fracasó en el sistema como lo hemos visto hasta ahora. Y con esto que nosotros hemos revisado hasta este punto, termina este texto que nosotros habíamos revisado o que ustedes debieran haber revisado la semana pasada. Así que vamos a iniciar un nuevo texto que ya está subido, de hecho, a la plataforma para cuando lo puedan revisar. Y de forma general habla de la protección de la libre competencia en Chile, pero lo hace cruzando el tema de la protección de la libre competencia con lo que es el análisis económico del derecho. Esto a fin de que nosotros podamos hablar de un sistema jurídico regulatorio nacional que prevea, que es lo que nosotros conversábamos, modelos predictivos, etcétera, estas eventuales fallas de mercado que nosotros revisamos, o que nosotros podamos tener o considerar un sistema normativo que se adelante a ciertas fallas y que no solamente esté reaccionando como ha ocurrido hasta ahora, sobre todo en la protección, la regulación de la libre competencia en Chile, que es el decreto ley 211. Así que, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que hemos revisado hasta este punto? Si no tienen dudas, les voy a pedir entonces que
me indiquen, bueno, entre más rápido ustedes me indiquen, más rápido ustedes se van a poder poner a trabajar para esta evaluación. Si es que este trabajo que yo les pretendo tomar, me lo van a entregar el 10 de diciembre o si requieren un poco más de plazo. Y recuerden también que el trabajo incluye un componente de exposición en línea, aquí a través de la plataforma Teams, así como yo estoy ahora en clases, ustedes exponiendo. Y dígame, Matías. Sí, respecto a eso, si nos podría dar un poquito más de plazo, por ejemplo, a la semana del 14 de diciembre. La semana del 14 de diciembre, sí, ningún problema, Sí. pero ¿la semana entera o el 14? No, no sé qué día, yo creo que el día que tengamos clase, o sea, el lunes 14 creo que cae. El lunes 14, ya. Bueno, si ustedes necesitaran otro día, porque recuerden que tenemos otros días de clase, podemos mover entonces el lunes a otro día. Entonces, para que ustedes igual lo conversen. Lo voy a contemplar hasta ahora para esa semana. Y yo voy a estar trabajando la rúbrica, se los voy a tratar de mandar mañana en la mañana. Yo mañana en la mañana tengo una reunión igual, pero si puedo se los mando durante la mañana, si no se los mando en la tarde, para que ustedes revisen qué es lo que yo espero para este trabajo. Les voy a hacer solo esta hora de clases y les envío la rúbrica como quede mañana para que ustedes la vayan revisando. Y ahí ustedes me indican cuándo, bueno, hasta ahora entiendo que podría ser la semana del 14. Yo no tengo problema en esa extensión de plazo. Así que eso, nos vemos el próximo lunes, espero su confirmación, sí. Sí, profesora. Una consulta, ¿hay una segunda parte del trabajo? ¿Esa parte es una exposición o es una grabación de la exposición? Exposición. Así como yo estoy hablando a ustedes a mí. Ya. Exposición, no grabación. Así que ustedes así estemos, bueno, yo lo voy a grabar, ¿no? Así como estoy grabando la clase ahora, pero así, en vivo, como yo les hago caso a ustedes. Entonces ahí ustedes exponen sobre las preguntas que yo les voy a hacer y las conclusiones a las que ustedes llegaron. Es algo no muy extenso, probablemente dentro de una sesión vamos a ver a bastantes alumnos, por lo menos unos 4 exponiendo sobre el tema. Sí, no es grabación, nuevamente, es a través de Teams y sería en una sesión, puede ser en la misma sesión del 14 o en su caso una sesión del 21 o después de eso, ¿no? Durante semana, porque a todo esto, y aquí antes que se vayan, nosotros tenemos receso en diciembre, ¿no? Porque estaba revisando, nosotros tenemos clases como hasta el 14 de enero, ¿saben eso, no? ¿O no lo saben? Se los digo, bueno, por lo menos a mí en aula virtual me salía que tenemos clases creo que hasta el 14 de enero. Entonces, para que lo revisen y lo vean. Si tenemos receso, probablemente la semana que va a haber receso es la semana del 21. Y si es así, ustedes debieran hacer la segunda parte, que es la parte oral de esta evaluación, probablemente entre el lunes y el miércoles. El 21 es receso, sí. Entonces, probablemente me debieran entregar el trabajo el 14 y debieran hacer la parte oral del trabajo el mismo 14 y creo que nosotros tenemos sesiones los miércoles y los jueves. Quizás tendríamos que tener sesiones especiales para que ustedes sigan haciendo la versión oral. A pesar que les digo, no es mucho tiempo lo que ustedes tienen que hablar. Ya, ahora sí, la clase queda hasta aquí. Nos vemos el 7 y espero su confirmación, a pesar de que no creo que tengamos más fecha, debiera ser el 14, por la fecha de receso del 21. Así que para que lo veamos y yo les envío la rúbrica mañana. Ya, nos vemos. Chao. Chao, profesora. Chao, profesora.